Buenísimas noches a todos, ¿cómo estáis? Vamos hoy por aquí con el programa de fiesta donde nos habíamos quedado justo en el día de ayer, y es que han hablado largo y tendido sobre la Casa Real Española. Nosotros estamos siguiendo un poquito el tema, metiendo ciertas cosas del pasado, que sé que a mucha gente le gusta recordar un poco, evidentemente, el pasado de la Casa Real, pero también el presente y lo que va a pasar, ¿no? En este caso vamos con una de las cosas que comentaban por aquí en Alejandro Entre Ambas Aguas, en este programa de fiesta, en el cual iba a hablar un poco de qué tendrías que tener para poder trabajar dentro de la Casa Real Española. Vamos a verlo. En que no se pueden incurrir si una persona quiere trabajar cerca de don Felipe o de doña Leticia. Y estas son las más destacadas. La primera de ellas es no tener absolutamente ninguna condena penal. Bueno, pues creo que dentro de ellos mismos y las personas que estaban a su lado, en alguna de estas cosas han incurrido, ¿no? Se ha visto, o sea, se ha condenado a una persona que era amigo suyo, que era familiar de esta gente, así que, bueno, tampoco pueden dar mucha clase de esto, ¿no? De todas estas cosas en las cuales no se puede incurrir, pero vamos, que mucho tampoco pueden decir, porque es que teniendo a Juan Carlos como padre y luego por otro lado Urdangarín y más cosas, pues mucho tampoco se puede llegar a pedir. Sobre todo condenas penales relacionadas con asuntos de corrupción o graves de asuntos relacionados con maltrato. Por ejemplo, una segunda prohibición es no estar al día con Hacienda. Cualquier persona que quiera trabajar para la Casa del Rey tiene que estar perfectamente al día con sus pagos con la agencia tributaria. Otro de los puntos prohibitivos es haber falsificado documentos. Obviamente, para trabajar en una de las instituciones principales de España, pues no se pueden haber cometido delitos tan graves. Y otro de los asuntos que nos ha llamado poderosamente la atención es no saber respetar las cláusulas de confidencialidad. Este también es otro dato que llama poderosamente la atención, porque claro, es una cuestión que es muy subjetiva. Es decir, ¿cómo se sabe si una persona es capaz o no de respetar una cláusula de confidencialidad? Hombre, fíjate que el otro día hablábamos del tema del primo de David Roca Solaro. En este caso el primo sí que el tema de la confidencialidad se la saltó por los aires, ¿no? Ese resentimiento que sintió en un momento determinado, pues le hizo sacar ese libro. De hecho, se decía que iba a sacar un segundo libro. Al final no ocurrió ese segundo libro. No sabemos realmente qué pasó ahí. Pero bueno, es que el primer libro fue una bomba de relojería. De hecho, yo no sé si queréis que recordemos algunas cosas por aquí y tal de lo que es el libro, pero madre mía, eso fue tremendo. Y decía, ¿no? Porque va a salir un segundo libro. Luego hizo una entrevista en Intereconomía, creo que era, o el Toro o algo así, en una de estas televisiones españolas, no tanto como Telecinco, Antena 3, no de renombre. Y por otro lado también había hecho una entrevista en Alemania, el primo, que sale por ahí como una entrevista de él contando ciertas cosas en Alemania. Ojo que, madre mía, o sea, con el tema de Leticia es donde salieron más cosas. Profesionales que han trabajado previamente en medios y realmente han demostrado que sabían guardar secretos. Pero es que dentro... Oye, quizá todos los que estamos aquí cumplimos... Bueno, yo sí, vosotros no sé. Yo cumplo los requisitos para trabajar. Yo también. Sí, pero sí. que lo importante es que dentro de lo que habéis explicado, que ha explicado muy bien Alejandro, hay 3 círculos, ¿eh? O sea, que son 3, no te creas que es el primero todo, o sea, son 3. El primero que es el exterior, el segundo que ya es como si fuera que está observando y el tercero que es el próximo. Realmente son 3 círculos los que tiene cada miembro de la Casa personas de Real. confianza, de mucha confianza, Claro, y ya los que están al lado, sí, ¿no? de los reyes y de la familia. Realmente cualquier persona puede presentarse a las vacantes que hay, que se publican en la página web de la Casa Real. ¿Y en este momento qué vacantes hay? ¿Por curiosidad? Pues No, porque... en este momento, por la información que nosotros tenemos, hay vacantes relacionadas con labores administrativas. Cualquier español se puede presentar, excepto que incurra en cualquiera de estas prohibiciones. Ahora bien, los procesos de selección no son sencillos ni rápidos. Claro, me imagino. Claro, imagino que haya entrevistas personales, investigación. Hombre, pues en este caso sí, si optamos nosotros con el canal de YouTube, que, bueno, que a veces hablamos bien y otras veces
hablamos mal de ellos, pues, y fíjate, o sea, y que evidentemente nos lanzamos a todo lo que sale, ¿no? O sea, no ponemos pegas a prácticamente ninguna información que sale en prensa, sino que la comentamos. No es que nosotros demos la información, sino que comentamos todo lo que pasa alrededor de la Casa Real Española y los escándalos que se suceden. Investigación de, bueno, pues de dónde viene, hacia dónde va. En fin, yo creo que las personas que entran a formar parte de ese micromundo de la zarzuela, pues son gente muy profesional, que llevan muchos años demostrando su valía, ¿no? Oye, no hemos hablado del sueldo, ¿no lo conocemos? Pues en este ya caso no lo salió el de la conocemos. Casa Real Británica. Sí, que era horrible. Un sueldo irrisorio. Pues sí, la verdad es que era muy bajito para lo que pedían y para estar cerca de la Casa Real, ¿no? Y sobre todo el momento en el que sacaron esa vacante, porque era el momento tan catastrófico de la gestión pésima de las labores de comunicación. Que en la Casa Real Británica eran unos 20 y pico mil euros al año, ¿no? Brutos. O sea, era como un sueldo aquí normal, ¿no? O sea, me refiero un poco más del sueldo mínimo, ¿no? Si no me equivoco. A ver, para la exigencia que tiene ese trabajo que estaban pidiendo en los Royal, o sea, a mí me parecía un sueldo muy bajo, eso sí es verdad, ¿eh? No sé cuánto estarán aquí, pero el sueldo que estaban colocando, sí es cierto, no sé, me parecía bastante bajo, ¿eh? Para el nivel de exigencia. No sé evidentemente qué horas estaban pidiendo y tal, a lo mejor eran muy pocas horas y por eso era una cantidad normal, vamos a decir entre comillas, pero claro, cuando tú te metes en este caso a una casa real, pues obviamente seguro que piensas que es más dinero el que te van a pagar por el nivel de exigencia al cual estás sometido. Que hicieron cuando conocimos todas las polémicas sobre Kate Middleton, y creo recordar que ofrecían 1.500 euros A ver, un sueldo al mes, ¿no? Sí. Alejandro, tienes tarea para el fin de semana que viene. Pero que Saber el sueldo. Un escolta, yo te voy a decir el sueldo del escolta. Ah, vale. Una escolta de la Casa Real Española cobra 1.800 euros más los pluses. Tampoco... Y con los pluses supongo Bueno, con los que pluses son va más, porque considerables, ¿no? depende si hacen más horas extras, si son de mantenimiento o no, Dietas pero una también. escolta está cobrando 1.800 euros Pero- De base. Claro, de pero base. eso en ese momento, si tú resulta por lo que sea estás de baja, las dietas no las cobras y los Ya. pluses tampoco. No, yo creo que Me se parece- debería pagar tampoco me mucho parece- más. No, por eso lo quiero. A ver, no es tanto en verdad, ¿eh? O sea, a ver, es un muy buen sueldo, pero me refiero a estar ligado, ¿no? O sea, realmente es un muy buen sueldo. En este caso, 1.800 euros al mes, pues evidentemente es un muy buen sueldo. Depende de para dónde vivas, ¿no? Porque, por ejemplo, en Galicia, vivir en Galicia 1.800 está muy bien. Pero vivir en Barcelona o en Madrid 1.800, es que, claro, o sea, te paras a pensar en lo que vale actualmente la vida en las ciudades. Es que en Barcelona es que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, lo que vale un piso en Barcelona es que solo con 1.800 es que prácticamente es que no puedes ni vivir. Es que no tiene sentido. Solo, o sea, solitario en un piso para ti. Es que yo he visto cosas muy locas, ¿eh? En Barcelona. Bueno, seguro que la gente que me esté viendo, que sea de Barcelona o de Madrid, en este caso también hay gente de América viendo nuestros vídeos y tal, pero hay que hablar un día de lo que está pasando. O sea, unos años para aquí es que la gente está muy ahogada. O sea, yo tengo amigos viviendo en Barcelona y evidentemente pues no pueden vivir con su pareja solos. Con un sueldo bueno, con un sueldo decente. Tienen que compartir piso con otras personas y teniendo sueldos, ¿eh? O sea, teniendo un sueldo, pues no sé si similar al que están diciendo aquí. Y no pueden vivir solos por lo que valen los pisos. Es que no, me parece que no tiene sentido, la verdad. Pero bueno. Quiero decir Pero que no es está un todo sueldo nada publicado, excesivo. Desde la La ley de transparencia. transparencia están todos los sueldos de Sí, la sí, Casa no. Real, incluido el rey, incluida la reina, incluidas las personas que están cerquita. ¿Cuánto todo crees está que ahí. vale una escolta de Biden? ¿Cuánto le pagan al escolta del presidente Muchísimo de más, Estados Unidos? obviamente. A ver, ¿cuánto Joe dirías Biden. tú? Pues para que le sujete, para que no se caiga, entre otras cosas, porque
pobrecito mío. Tienes razón. No, y no lo digo con tono de humor, es que es verdad, es que tiene que estar a todo, no solo para protegerle, Pues sino para cualquier resbalón. $3.500. ¿Cuánto? $3.500. El cambio serán 3.200, ¿no? Por ahí, aproximadamente por ahí. Bueno, pues... Mira, o sea que... ¿Base? Bueno, No, este va con todo. Completo. Bueno, Mira, pues no oye, voy a echar el ya sabemos currículum. algo más. No me puedo ir hasta allí. 19 millones de euros es el valor estimado de la colección de tiaras más caras del mundo en manos de la Casa Real Británica. Cada vez hay más famosas y novias que tiran de ellas para sentirse como una reina. Vale, ahora van a hablar del tema tiaras y todo esto. Van a estar un muy buen rato hablando de esto. Pero bueno, no sé si quieres que lo veamos en otro lugar, en este caso en los vídeos de la Casa Real Británica. Pero bueno, bastante curioso lo que hablan por aquí de las vacantes, de los trabajos y en este caso de toda esta parte, ¿no? De estos trabajos y los sueldos de las casas reales, que la verdad es que siempre pensamos que pueden ser más altos, pero realmente no lo son tanto en algún caso. Os voy a dejar ahora voz en off alguna parte de nuevos relatos que habíamos comentado hace un tiempo y por supuesto ahora terminamos con toda esta parte. Seguimos con los misterios del Pasmina Gate, las claves detrás de esta supuesta venganza de Jaime del Burgo contra la reina Letizia. Como todos sabréis, el navarro incendiaba las redes sociales después de darle mucho material sobre su relación con la esposa de Felipe VI para Jaime Peñafiel en su libro. Otra de las cosas que mucha gente comenta en toda esta historia es si Felipe era consciente de los supuestos cuernos y se porta como un marido condescendiente. Porque de los escasos datos aportados por Jaime del Burgo, se puede deducir que el marido conoce el adulterio y es condescendiente. Jaime del Burgo tenía una habitación propia en Zarzuela, donde en la etapa 3, entre 2010 a 2011, según Jaime Peñafiel. Lo que resulta más llamativo de lo escrito por Jaime del Burgo es que dice: en mis visitas a Madrid siempre íbamos al cine, los fines de semana Felipe, Letizia y algunos amigos, y Letizia y yo siempre nos sentábamos juntos cogidos de la mano. Eran instantes de felicidad. Por lo tanto, y según las palabras de Jaime del Burgo, ¿era consciente y sabedor Felipe de esos arrumacos en sus mismas narices y los consentía? Por otro lado, el meollo de todos los misterios de Jaime del Burgo se encuentra en el selfie de la Pasmina. Aparentemente, en ese servicio, como ya hemos dicho en el anterior vídeo, no sabemos la fecha, pero diferentes personas deducen que podría ser en esa época de 2010 y 2011, por esa blusa de Massimo Dutti que se puso a la venta en aquel año, como os había contado, y que Letizia la había llevado en actos públicos con Esperanza Aguirre, por ejemplo, y por ese modelo de Nokia utilizado. Pero otra de las cosas que tenemos que comentar de la fotografía es que Letizia apoya su mano derecha sobre su barriga, aparentemente estando embarazada. Y es que si es así, no podía ser de Leonor, que nació el 31 de octubre del año 2005, ni de Sofía, que nació el 20 de abril del año 2007. Jaime del Burgo, este hombre de negocios navarro, calvo, hijo de un político de derechas y nieto de un político franquista, hasta hace poco era bien conocido como el excuñado de la reina, por haber estado casado con Telma Ortiz. Pero es que a partir de ahora será conocido como el supuesto amante de Letizia, con quien la reina engañó a Felipe 2 años. Según el medio Nacional de Cataluña, dicen que lo engañó hasta el punto de plantearse divorciarse del rey, irse a vivir a Nueva York con Jaime y dar a un supuesto hermano, a Leonor y a Sofía, por vientre de alquiler. Evidentemente, la mayor duda de la foto de la Pasmina es de cuándo es la foto, ya que Letizia ha tenido oficiales 2 embarazos, el de Leonor en el año 2005 y el de Sofía en el año 2007. Según Jaime del Burgo, en aquellos tiempos Letizia y él eran solo amigos íntimos, después de haber sido novios en el año 2002 y 2004 y antes de ser amantes durante los supuestos cuernos a Felipe en los años 2010 y 2011. Pero según el libro de David Rocasolano, que ahora vamos a constatar, y también el libro de Jaime Peñafiel, y después hicieron eco muchísimos medios de esto, Letizia habría tenido supuestamente 3 embarazos. El primero habría sido en el año 2002, cuando la joven periodista decidió abortar. Supuestamente, esto lo demostró su primo David Rocasolano en ese libro, como os digo, llamado Adiós Princesa, donde publicaba las facturas de la clínica Dator en la que Letizia Ortiz interrumpió su primer embarazo.
Este aborto se practicó supuestamente el 27 de octubre del año 2002 y nunca se ha sabido a ciencia cierta quién era el padre de aquel hijo que no llegó a nacer. Se especuló que podría haber sido David Tejera, el periodista y compañero de Leticia Ortiz en la cadena de noticias CNN+. Pero es que ahora Jaime del Burgo revelaba que entre los años 2002 y 2004 Leticia y del Burgo habían sido supuestos novios. Eso implicaba que la foto de la pasmina podría no ser de cuando Leticia estaba embarazada de Felipe, sino del primer embarazo en el año 2002. Algunos medios decían que ahora Jaime del Burgo revelaba que entre los años 2002 y 2004 Leticia y del Burgo habían sido supuestos novios. Los medios decían que eso implicaba que la foto de la pasmina podría no ser de cuando Leticia estaba embarazada de Felipe, sino del primer embarazo en el año 2002. Y que aquel embarazo podría ser de Jaime del Burgo y no de David Tejera, que así cuadraba más la historia de que Leticia le enviara esa foto y el mensaje a del Burgo y que esperaba un hijo suyo. Aún así, como os he dicho, como hemos comentado en anteriores vídeos, esa foto de la pasmina, según los poquísimos datos que podemos obtener de ella, la foto tendría que ser del año 2010 y 2011. Con lo cual no cuadra con ese supuesto primer embarazo en el año 2002. Y otro de los misterios del Pasmina Gate formado por Jaime del Burgo sería una fotografía que él tiene en su mismo Twitter. Y es que si nos vamos a la cuenta de Twitter de Jaime del Burgo, tiene una fotografía de perfil de él mismo con las manos en la cara, pero es que si nos vamos a la fotografía de la cabecera es una foto que están comentando algunas personas que contrae un misterio. Esta fotografía en colores marrones tirando a rojizos, mucha gente dice que no se ve nada en la misma fotografía, que no se sabe de lo que puede ser la misma. Pero hay otras personas que dicen que han hablado con un ginecólogo y que les ha dicho que lo primero que se le viene a la cabeza al ver esta fotografía que sería un feto. Muchos nos preguntábamos que esta misteriosa imagen que ponía del Burgo arriba de su avatar en Twitter, ¿qué podría ser? Y ahora diferentes personas en redes sociales están comentando que esa fotografía podría deberse a un feto. Algunas personas en Twitter están comentando esto, que esa fotografía de la cabecera podría ser de una supuesta ecografía y que por lo tanto Jaime del Burgo estaría dando algunos mensajes en torno a ese aspecto. Y después también estarían comentando acerca de una fotografía que él publica por aquí, que la publica hasta en 2 ocasiones. Antes de la fotografía de la pasmina, que aquí la estáis viendo, hay una fotografía que ha colocado en sus redes sociales, en la cuenta de Twitter y también en la cuenta de Instagram, que sería esta, en la cual él dice: "Feliz Navidad, os dejo esta preciosa imagen de la familia real que pintó Miguel Ángel sobre un panel de madera. Después de 2000 años todavía hoy une a 2.300 millones de personas". Algunas personas en redes sociales están comentando algunas hipótesis y teorías de que en esta fotografía Jaime del Burgo sería el hombre calvo, la mujer supuestamente sería Leticia y el niño sería un hijo que supuestamente iban a tener entre los dos. Lo que parece dar a entender del Burgo, y según estas hipótesis, es que él mismo iba a tener un hijo con la reina consorte Leticia. Vamos a ver por aquí el capítulo número 2 del libro Adiós Princesa de David Roca Solano para entender todo un poco este contexto del supuesto aborto de Leticia antes de casarse con Felipe. Y es que en el mismo libro de Jaime Peñafiel también habla de este supuesto aborto, y también en una reciente entrevista para Distrito TV hizo unas declaraciones explosivas el periodista de 91 años que se preguntaba si Leticia incitó supuestamente a Felipe VI a cometer un supuesto delito para ocultar las huellas del aborto. Es que según Peñafiel, Leticia estaba embarazada de otro hombre cuando empezó a salir con Felipe VI y presumiblemente habría pedido a su actual esposo que destruyera cualquier prueba del aborto para evitar que nadie se enterara de tan mayúsculo escándalo. Para ocultar las huellas del supuesto aborto tendría que robar el expediente en la clínica Dator, por lo que el periodista se pregunta si esto no sería un presunto delito. Primero ha compatibilizado 1 o 2 o 3.
Pero luego yo pensaba que cuando ya se casa con Felipe, lo malo, y eso lo voy a desvelar aquí, como digo, cuando se casa está embarazada. Que se casa, se conoce en una tertulia de un periodista de Esquicia. Entonces ella se da cuenta que Felipe se ha enamorado de ella. Se ha enamorado viéndola por televisión. Y entonces ella, que es una chica muy lista, y lo digo también, lo digo con todo el respeto, no con segunda, piensa que con aquello que lleva en el vientre no puede haber boda. Y entonces es cuando aborta. Pero ¿A cuántos días de conocer a Felipe aborta? ¿A cuántos días de conocer a Felipe aborta ella? Pocos días después. Pocos días después. ¿Unos 10 días, 15 días? Sí, 15 días se va. Y entonces, ella pasa que ella a veces es brutalmente sincera. Estando reunida en su casa, la casa que ella tenía entonces, con su amor, con Felipe, y con su primo, de pronto ella está obsesionada temiendo que se filtre, que haya una filtración sobre el aborto en un país católico, apostólico y romano como es la España. Pero para entender todo este contexto tenemos que irnos al libro Adiós Princesa de David Roca Solano, el primo de Leticia, en el capítulo número 2 llamado La visita de la confesión. Era un día de 1 de septiembre del año 2003 cuando Leticia me llamó. Aquella vez no hubo rodeos ni cordialidades. Sencillamente me dijo: David, tienes que venir a casa, necesito hablar contigo de un asunto importante y no puede ser por teléfono. De su tono deduje inmediatamente que no se trataba de otra chorrada protocolaria. En aquellos días, además, todo lo relacionado con Leticia era asunto de Estado, así que cogí el coche de inmediato y me dirigí a la casa del príncipe. La ceremonia de petición de manos se anunciaría para el 1 de noviembre, apenas 2 meses después. En cuanto le colgué el teléfono a Leticia, pisé a fondo el acelerador y antepuse mis deberes de primo de una futura princesa a la posibilidad de que me endosaran un par de multas. Me dirigí por la A6 hasta la carretera del Pardo. En la entrada de la finca me identifiqué ante los 4 guardias civiles armados con sus fusiles que vigilan la barrera de la entrada institucional. Uno de ellos colocó en el parabrisas de mi coche el distinto azul de seguridad que identifica a los familiares y te permite llegar hasta el pabellón del príncipe. Conduje despacio por la carretera sinuosa que se adentra entre olivares y encinares. El paisaje allí es una belleza espectacular. Durante los 15 minutos de trayecto entre la barrera de seguridad y el pabellón principesco, puedes cruzarte con una manada de ciervos sin libertad o con un gamo o algún jabalí que te observan con indiferencia aristocrática como si ellos también formaran parte de la casa real. Más de 4 millones de euros en piedra y madera que estaban a punto de convertirse en el nuevo hogar de mi querida prima. Felipe y Leticia me recibieron en el gran salón de la planta baja, más de 200 metros cuadrados presididos por el famoso retrato de Joaquín Sorolla. Alfonso XIII, vestido de húsar. Estaban nerviosos y se les notaba, aunque ambos, por sus respectivas profesiones, están muy entrenados para nunca parecerlo. Felipe se comportaba con la encantadora cordialidad de siempre, aunque sus facciones presentaban un rictus menos relajado que de costumbre, más maduro y más envejecido. Quizá llevaba sin dormir bien un par de noches, y tenía razones para no conciliar fácilmente el sueño. Se sentaron en un sofá muy juntos y yo en un butacón frente a ellos. Al hablar, Leticia movía las manos tan nerviosamente como en sus peores telediarios y me dijo: tengo que contarte una cosa, David, una cosa que nos puede afectar a Felipe y a mí muy seriamente. Recitó como si hubiera estudiado la frase. Felipe me miraba y no abría la boca. Si lo que te voy a contar se llega a saber, es muy probable que esto no siga adelante y necesito tu ayuda. Mira, hará 1 año que tuve una intervención quirúrgica en una clínica. Yo le espeté: bueno, ¿y qué? Pues que fue una intervención de la que me gustaría que no se supiera nada. Pero, ¿y a quién le interesa lo que hiciste hace 1 año, Leticia? Aún no entiendo cuál es el problema. Además, ¿qué interés tiene una intervención quirúrgica? Algunas veces uno peca de ignorante o de ingenuo. Y ahí fue cuando Leticia me dijo: tuve un aborto voluntario hace 1 año en la clínica Dator de Madrid. David procesó la información durante unos segundos y dijo: bueno, a ver, estamos en el siglo XXI, ¿no? Si no ha pasado nada con lo del divorcio, un aborto... Bueno, muchas chicas han abortado.
y Leticia corta con un tono de voz más alto de lo normal. No, David, no lo entiendes. Si esto lo sabe la madre de Felipe, la boda es inviable. Vale, tranquila. ¿Qué quieres que haga yo? Quiero que vayas a la clínica y limpies todos los papeles que hay allí. Espera, ¿qué es lo que quieres que haga exactamente? Ahí es cuando interviene Felipe por primera vez. Es muy importante. Asegúrate de que nadie va a tener jamás acceso a esos datos. La voz de Felipe clavó mis niveles de atención. Aún no andaba yo muy habituado a que un príncipe se dirigiera a mí, ni en esos términos ni en ninguno. Es decir, que lo que queréis de alguna manera es que me dirija al centro médico, que aún no sé cómo, hagamos desaparecer unos papeles, el expediente, ¿no? Lo que quiero, David, enfatiza Leticia, es que desaparezcan todos los papeles. Todos los papeles que tengan que ver con lo que te he comentado y además, interrumpe Felipe con voz rotunda, esto hay que hacerlo ya. No me estaban pidiendo un favor, era una orden. Salí de allí sintiendo que me acababan de encargar un trabajo de espías. No era la reina de Inglaterra encargándoselo a James Bond, pero era el príncipe de España encargándoselo a David Rocasolano. A pesar de este nuevo parentesco intrépido con el superagente, no me sentía a gusto. En primer lugar, porque el nombre y apellidos de Leticia Ordi Rocasolano ya eran demasiado conocidos. Primero su estrellato en la tele, por aquel entonces ya presentaba el telediario de Televisión Española a las 3 de la tarde y lo más importante, en unas fechas sería princesa de Asturias y futura reina consorte de España. Yo no sé por cuántas manos puede pasar la documentación de cada cliente de una clínica de este tipo. Alguno de sus trabajadores podía haber recordado a Leticia y haber caído en la tentación de copiar o robar esos documentos que, en el mercado negro del siniestro Cuore, podrían alcanzar un valor considerable en cuanto se hiciera público el compromiso. En segundo lugar, si me habían elegido a mí para limpiar el rastro era porque no tenían a nadie más. Es decir, que Felipe no se había atrevido a encargárselo a alguien de su entorno porque temía que se le filtrara la información al rey. De todos he sabido que Juan Carlos y Sofía se opusieron frontalmente desde el principio a que Felipe se casara con una divorciada. Y solo la amenaza firme de Felipe, dispuesto a renunciar a la sucesión para casarse, logró que Leticia acabara instalándose en palacio. Pero ahora estábamos hablando de un aborto de la iglesia de Rouco Varela. Su prima, la princesa, quería contarle algo importante que le afectaría a ella y le afectaría al príncipe, algo que si hubiera salido a la luz en aquel momento podría haber impedido su boda con el príncipe. La princesa Leticia abortó, según David Rocasolano, un año antes de aquella llamada en el centro abortista Dator de Madrid. La princesa ordenó a su primo que se encargara de hacer desaparecer todo rastro informático y en papel sobre el aborto. El 23 de octubre de 2003, 9 días antes de la petición de mano, David salió del centro abortista con los papeles del aborto. Arrojé los papeles en el fregadero y les prendí fuego, mientras observaba cómo las cenizas se iban por el desagüe. Esto forma parte de un capítulo de un libro que no deja indiferente a nadie. Habla de todo y de todos, del desprecio de la familia real a los Ortiz Rocasolano, incluso de cómo Antonio Vigo, ex marido de Erika, se dirigió al rey en el entierro diciéndole que él y su familia tenían la culpa, precedido de varios insultos. Asegura David Rocasolano que el rey tiene la forma de actuar de alguien a quien todo lo que no sea él y lo suyo le da exactamente igual. En otras ocasiones en las que Leticia pedía mi intervención en asuntos de familia, como cuando me encargó convencer a su padre de que no fuera a la boda acompañado de su segunda mujer, yo tenía la certeza de que mi prima recibía órdenes de arriba. Pero ahora, sin embargo, estábamos los tres solos. En cierto modo, Felipe estaba traicionando supuestamente al rey y a la reina, ocultando unos hechos que, si en el futuro salían a la luz, podrían complicar la sucesión. Estábamos dando un pequeño golpe de estado íntimo y muy arriesgado. Por la actitud de Felipe durante aquella tarde, calculé que Leticia se lo habría confesado muy pocos días antes. Y por las fechas de la interrupción de su embarazo, supuse que el padre de la criatura habría sido el periodista David Tejera, otro eslabón suelto. Aunque mi relación con él era excelente, no podía llamarlo y decirle si sabía algo del asunto o si conservaba alguna documentación. David Tejera jamás la hubiera utilizado contra Leticia, pero nunca se sabe en qué manos pueden caer unos papeles despistados. Tiempo después supe que Leticia había actuado a espaldas de David, a quien nunca había confesado su embarazo. Pero en aquel momento David era otra puerta abierta que yo no podía cerrar.
Mi prima todavía era sencillamente Leticia Ortiz, otra novia del príncipe, pero si alguien apellidado Rocasolano pedía los papeles del aborto de una tal Leticia, las posibilidades de ser descubierto se multiplicaban exponencialmente. Tenía que actuar rápido y con todo muy bien atado. Así que lo primero que hice fue llamar al amigo de un amigo que tenía una exnovia que había trabajado en Dator y empecé a recabar información. Una chica muy amable, para justificar la entrevista le dije que tenía entre manos un asunto de divorcio y que había un aborto de por medio. Yo pagué la factura del restaurante. Durante aquella semana recibía llamadas de Leticia a diario. Estaba cada vez más nerviosa, más crispada, más autoritaria. Siempre había sido así con sus cosas, pero en esta ocasión empezaba a hacerse insufrible. Yo la soportaba porque la comprendía y, ¿por qué no?, porque la quería. Leticia estaba profundamente enamorada de aquel señor alto al que todos llamaban príncipe. Necesitaba mi ayuda y yo estaba dispuesto a concedérsela a muerte. El 23 de octubre, 9 días antes de la petición de Mano, me fui de allí con los papeles del aborto y con la sensación de que nadie había reparado en la identidad de mi prima. También me aseguraron que habían eliminado todos los archivos informáticos referentes a la operación. No pude evitar escudriñar el contenido del sobre, esos papeles que ponían tan nerviosos a los futuros herederos de la corona, y tras un rato fui totalmente consciente de que aquello sí podría tener la enjundia que me habían anunciado Leticia y Felipe. Las palabras textuales de mi prima martillaron otra vez en mi cerebro nerviosas. No, lo que quiero, David, es que desaparezcan todos los papeles, todos. Yo arrugué los papeles en el fregadero y les prendí fuego. Mientras observaba cómo las cenizas se iban por el desagüe, tuve la sensación de que esta historia no se había terminado, que quizás no había hecho más que empezar. Inmediatamente llamé a mi prima, pero no me dio tiempo ni a saludarla. David, ¿has solucionado el problema? Creo que sí. ¿Y qué has hecho con los papeles? Lo que tú dijiste, los he hecho desaparecer. ¿Pero qué has hecho, David? Necesito que me digas exactamente lo que has hecho con los papeles. Los he quemado. Los acabo de quemar en el fregadero de mi casa, he quemado todo lo que me han dado. No ha quedado nada. Gracias, David, suspiraba aliviada Leticia. No sabes cuánto te lo agradeceremos. Uno de los hechos más notorios que refleja usted en este libro es la afirmación de que su prima, doña Leticia Ortiz, se sometió a un aborto voluntario en el centro abortista Dator de Madrid el 27 de octubre del 2002, antes de conocer al príncipe Felipe. ¿Es eso cierto? Eso es cierto. El libro contiene una serie de documentos que no forman parte de ningún libelo, que no han sido falsificados y que son una serie de documentos que estaban en poder del editor y que en su momento decidió que formaban parte del contenido del libro. Y esos documentos son absolutamente ciertos y no tienen, nada que discutir. O sea, no hay nada que discutir sobre los documentos. Otra cosa muy distinta es que la realidad, la verdad, no le gusta a la gente. La gente quiere conocer la verdad, pero después, cuando la conoce, ya no le interesa, porque se sienten engañados. La verdad, o sea, lo que ha ocurrido en estas circunstancias, o los hechos que se narran en el libro, son auténticos, son reales. Y el que quiera darle la vuelta criticándome a mí o haciendo un enjuiciamiento ético, pues está en todo su derecho. Pero también les diría que quizás deberían leer el libro y valorar qué contenido tiene el libro sobre las circunstancias que se narran en el mismo. Usted asegura que un año después de ese aborto, en septiembre del 2003, su prima, doña Leticia, le llamó, le hizo acudir a usted a casa del príncipe, y ahí ella, junto al príncipe de Asturias, le pidió que, por favor, accediese al centro abortista Dator para hacerse con esos documentos y para destruirlos. A mí, este es otro tema también que ha dado mucho juego para la crítica, porque se me ha criticado que yo he roto de alguna manera el código deontológico, que no lo he respetado. Sinceramente no he roto ningún código deontológico, porque a mí esa llamada no se me hace en calidad de abogado, como otras muchas llamadas, otras muchas conversaciones que he tenido con Leticia en multitud de ocasiones, pidiéndome consejos, y no entiendo que ahí se pueda establecer una relación de tipo profesional. A mí lo que me pidió Leticia es que recogiera los documentos y los destruyera. Y eso es lo que yo he hecho. Está narrado en el libro. Yo acudí a la clínica, cogí los papeles en un sobre y los destruí. En cuanto a este respecto del libro de David Rocasolano, este supuesto aborto que él comenta, y ahora que se está comentando también a raíz de los tuits de Jaime del Burgo, varios periódicos comentan que Leticia tuvo 2 abortos supuestamente
antes de casarse con Felipe VI. Sabemos que la reina Leticia nunca fue del agrado de los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía, sobre todo del ex monarca. Al padre de Felipe VI nunca le gustó la periodista como futura reina de España, entre otros motivos porque era una plebeya divorciada e hija de un taxista. En otras palabras, no cumplía los cánones de pureza que exigía Juan Carlos para ser consorte. Aunque seguro menos le gustó enterarse de lo que contó su primo David Rocasolano en ese libro como ahora acabamos de relatar. De que supuestamente había tenido un supuesto aborto antes de casarse con Felipe. Lo que pasa es que ese libro no es el único libro en el cual escribían sobre un supuesto aborto de Leticia Ortiz. Y es que en el libro llamado Leticia Ortiz de Isidre Cunil, relata que no habría sido el único aborto, que al parecer Leticia supuestamente habría tenido otro aborto en México. Que esto fue a principios del año 1996 en su época de estudiante. La intervención se llevó a cabo en el Hospital Médica Sur del Distrito Federal. Hoy en día Leticia es una de las reinas más populares de Europa y posiblemente del mundo. Su llegada a la monarquía española lo sacudió todo y es notable que tras varios años su papel esté cada vez más consolidado. Aunque no todo es color de rosa y su inicio no fue espléndido. Y es que, como os digo en el libro, Leticia Ortiz, una republicana en la corte de Juan Carlos, de Isidre Cunil, expuso que supuestamente abortó cuando estaba en México en el 96, que por esa época estaba en el país azteca haciendo el máster de periodismo, un tiempo que había aprovechado para vivir toda clase de aventuras. Y de acuerdo con esta persona, la información estaba en el Centro Nacional de Información. Señaló que la reina consorte había practicado supuestamente el aborto en el Hospital Médica Sur del Distrito Federal antes de partir a Nueva York. El presunto padre de esa criatura que dicen que no nació resultaba ser supuestamente Luis Miguel Gómez, redactor del jefe del periódico Siglo XXI, que ahora se llamaba Público. Fue el diario donde consiguió trabajo y precisamente la amistad de Gómez y Ortiz obligó al periodista a poner fin a su matrimonio por aquellas fechas, según algunas fuentes. Isidre Cunil en una entrevista hace bastantes años decir que atacó a Leticia es una chorrada. Este periodista, Isidre Cunil, autor de un muy polémico libro llamado, como os digo, Leticia Ortiz, esa republicana en la corte del rey Juan Carlos, decía en varias entrevistas, como por ejemplo en una para El Confidencial en España, que el libro no nació como un ataque frontal a la princesa, que eso era una chorrada. Definía su libro como una muestra de lo que había rodeado a la Leticia Ortiz desde que se había convertido en princesa, su pasado, su familia, su entorno, el oscurantismo y secretismo que rodeaba a la familia real y las dificultades en las que se encontraba quien osaba adentrarse en sus entretelas. Y la finalidad de ese libro, que sería dar a conocer quién era realmente la princesa, su pasado republicano, su agnosticismo, su faceta sindicalista, su ideología de izquierdas que formaban parte de la Leticia Ortiz periodista, pero también su evolución, y eso es lo que hay en el libro. En esa entrevista para El Confidencial le acusaban de ser un libro de corta y pega e incluso de hacerse eco de datos que no estaban contrastados y que eran leyendas urbanas, como el tema del supuesto aborto, esa detención por supuesta posesión de sustancias y otro informe del CNI. Y es que sobre el tema de las sustancias, el libro indica que supuestamente Leticia durante esa etapa de instituto comenzó su noviazgo con el profesor Alonso Guerrero Pérez y en esa época que al parecer y según este libro había sido detenida por posesión de sustancias. Yo te diría que este no es un libro, a pesar de que la portada, a pesar de que el título es Leticia Ortiz, es un libro de ensayo sobre el pasado, presente y futuro, sobre todo, de la monarquía española. Como del protagonista, digamos de esta manera, el protagonista principal, porque quieras o no quieras, Leticia Ortiz se ha convertido en el personaje principal de este libro, aunque no es el personaje principal, hay otros, porque también se habla del rey, se habla de la reina, se habla del príncipe, se habla de muchísima gente, se habla de Franco anteriormente, se habla de los Borbones. También se habla de que cuando Leticia era más joven fue musa del pintor cubano Guildo Saavedra, quien la plasmó en un mural que durante años decoró un restaurante y tiempo después sirvió como imagen promocional de uno de los discos del grupo Maná. Aunque, según reconoció el pintor, ella no posó para ese cuadro.
Saavedra dijo que conoció a Leticia en su etapa de posgrado en Guadalajara, en México, en el 96, y por aquella época el artista había comenzado una etapa a la que llamó Homenajes del Corazón. Como vemos, hay muchos libros en cuanto al tema Leticia, y por aquella época también se dijeron auténticas barbaridades que por aquí hoy también vemos hoy en día, ¿no? Muchas cosas sin contrastar, muchas cosas que no sabemos si son ciertas o no, que hay de todo cierto en el tema de los supuestos abortos que se están comentando en varios libros. En el libro de Peñafiel parece que también lo comenta, pero él bebe del libro de David Rocasolano, pero también parece que pueden llegar a beber de este libro del periodista mexicano, que ya lo comentaba hace tantos años. Por lo tanto, hay que coger todo esto con pinzas. Amigos, miren la noticia, dice, sale a la luz el secreto mejor guardado del pasado de Leticia Ortiz. En realidad la consorte se lo pasó a Ingrante, pero muchos de los episodios que protagonizó no son dignos de una reina. Recorría campis de la Costa Brava haciendo autostop, mientras tenía una vida sexual muy activa. También su primo David Rocasolano reveló algunos episodios curiosos en su libro Adiós Princesa, incluyendo un relato con la eliminación de documentos relacionados con un presunto aborto en colaboración con la Casa Real. Pero no debemos obviar un incidente que el periodista catalán Isidro Cunit mencionó en su libro Leticia Ortiz, una republicana en la corte de rey Juan Carlos. En este libro, Cunit también habla sobre el mencionado aborto de Leticia en 1996 en México. Parece que lo sabía todo el mundo menos sus suegros, pero a lo que nos referimos en esta ocasión es a una presunta relación, atención, con el consumo de drogas. Según Cunit, Leticia fue acusada de consumir drogas durante su época de estudiante mientras mantenía una relación con un profesor, Alonso Guerrero. El escritor menciona el hachís. No sería una droga dura, pero no deja de ser un estupefaciente ilegal en la mayoría de los países. Durante la etapa del instituto comienza su noviazgo con el profesor Alonso Guerrero Pérez. Nada más, gente, os dejo por aquí este pequeño vídeo sobre todos estos misterios que atañe el Pasmina Gate por parte de Jaime del Burgo, también ese libro de Jaime Peñafiel y también, por supuesto, este libro de David Rocasolano titulado Adiós Princesa, que ya había salido hace unos años y que ahora también está saliendo a la luz a raíz de todos estos misterios. También por aquí abajo en los comentarios dejadme vuestras hipótesis un poco de todo este tema que está rebosando tanto en redes sociales y también en YouTube. ¿Realmente creéis que hay algo de cierto en toda esta historia? ¿Qué interpretáis de esas imágenes que envía Jaime del Burgo en sus cuentas de X? La foto de Leticia supuestamente con ese supuesto embarazo, ¿no? Esa cabecera de su Twitter con una imagen que algunas personas dicen que podría ser de un feto. Luego la imagen de la Real Familia que pintó Miguel Ángel, que aquí habíamos visto en este vídeo. Como siempre, no olvidéis apoyar este vídeo con un like y suscribiéndose a este canal con la campana para no perderos ninguno de los vídeos. Muchísimas gracias a todos por verme un día más y nos vemos en el siguiente vídeo.